muchas especies, ¿no? Tenemos anfibios, reptiles, mamíferos y aves. El símbolo del parque justamente es el camaleón andino, haciendo alusión a que es la especie que de pronto podemos avistar con mayor facilidad en este espacio. Entonces, pues un reptil que su cuerpo está cubierto de escamas. Tenemos acá camaleón andino, tenemos el lagarto collarejo, que pues ahorita de pronto lo vamos a ver porque ellos suelen estar por ahí posándose cuando está haciendo mucha calor, entonces es muy fácil verlos, ¿listo? Culebra sabanera y culebra de pantano también, totalmente inofensivas, no son venenosas, no representan ningún tipo de peligro para nosotros. Por el contrario, es muy agradable encontrarlas en este espacio teniendo en cuenta que ellas solamente aparecen en lugares donde hay muy buenas condiciones en el ambiente. ¿Listo? Entonces, quiere decir que el parque, a pesar de que está muy cerca a zonas muy urbanas, pues todavía tiene muy buenas condiciones, por lo menos en el aire. No sé si ustedes escucharon hace poco lo que sucedió acá en el Parque Entre Nubes, ¿no? Sí, No. ¿Qué sucedió? entendió. Un incendio forestal que aproximadamente, donde aproximadamente se quemaron 11.5 hectáreas. Ahorita de hecho vamos a pasar por esa zona donde ocurrió lo del incendio. Acá en su gran mayoría los incendios que se presentan o conatos son provocados, porque pues vamos a ver ahorita también que el parque, a pesar de que pues se ha intentado delimitar, todavía hay familias que viven acá dentro del parque, o sea, hacen un proceso de asentamientos, ellos no tienen ningún título de propiedad sobre ese espacio, pero generan los incendios forestales para quitar la cobertura vegetal y poder construir una vivienda. Yo creo que ustedes también tienen presente que hay una norma o una ley acá en Colombia, donde si por ejemplo yo llego acá al Parque Entre Nubes y allá al lado de ese árbol yo digo, voy a construir una vivienda improvisada, y pasan 48 horas y yo no he sido notificada diciéndome que me debo retirar de ese espacio, por medio de un video hay una firma que constate que me notificaron, yo puedo reclamar al Estado que por lo menos me dé para unos 3 o 2 meses de arriendo, ¿sí? Entonces acá, pues eso digamos que ya la gente lo conoce mucho y lo aplica mucho en este espacio. Entonces, a partir del año 2023 se aumenta justamente el número de vigilantes en el Parque Entre Nubes, porque pues digamos que nos pasaba que por ejemplo acá generaban un incendio y todos nos concentrábamos en ese espacio y resulta que mientras tanto estaban construyendo la vivienda al otro lado. Entonces era también ya justamente una manera que las personas que querían apropiarse de esos espacios naturales tenían muy presente, entonces eso nos generaba inconvenientes cada rato. Acá hacia la parte de abajo está controlado, pero por ejemplo en Juan Rey, en la otra entrada, que queda por la localidad también de San Cristóbal, en límites con Usme, allá sí es muy común una práctica como esas. Resulta que pues el parque estaba, digamos, acá y esta área ya no correspondía al parque. Entonces, viviendas pues se construyen diariamente en ese espacio. Hay un señor incluso que tiene, su número es público, entonces usted lo podrían llamar. Y si ustedes no conocieran de pronto la importancia, ¿verdad?, del Parque Entre Nubes, ustedes terminan comprando porque él tiene una super idea o una labia para vender ese proyecto de vivienda en ese espacio. Y es un espacio que no cuenta con los servicios públicos porque no es legal, pero pues digamos que ya su negocio es justamente vivir de los demás, aprovechándose de los demás, ¿listo? Entonces el Parque Entre Nubes se adelantan en este espacio diferentes procesos de restauración ecológica, muchos derivados justamente de expansión agropecuaria. En la quebrada de la Nutria vamos a ver que tenemos forestales introducidas, son especies que no son propias de nuestro territorio, pero que de una u otra manera llegaron y se adaptaron y sí nos generan inconvenientes, ¿listo? Entonces ya se los cuento más en detalle hablando de cada una de las especies puntualmente, ¿vale? Entonces los invito a que seamos muy buenos observadores porque en este espacio todavía podemos observar algunas de las aves más comunes o presentes acá en el Parque Entre Nubes. Por ahí acabo de pasar una, ya está perchadita justamente en la rama seca. Entonces esa es una mirla, patinarán. Para nosotros es una hembra, ¿listo? ¿Cómo sabemos que es una hembra y no un macho? Tenemos que fijarnos muy bien en las clavadas. Los machos tienen un anillo ocular de color naranja, mientras que las hembras no lo tienen. Las hembras generalmente en las aves tienen colores mucho más discretos. La idea pues es que pasen desapercibidas teniendo en cuenta que ellas pasan mucho de su tiempo en los nidos o criando sus polluelos, entonces tienen que tener colores muy discretos con los cuales puedan pues justamente defenderse o protegerse un poco de los depredadores. Listo, acá tenemos búho andino,
tenemos el búho currucutú, tenemos la lechuza y tenemos un gavilán maromero y el gavilán caminero también. Entonces ellos generalmente son carnívoros, se alimentan de aves un poco más pequeñas o en su gran mayoría, por ejemplo, los búhos y las lechuzas de roedores. Entonces nos ayudan a controlar también sobrepoblación de las ratas comunes e incluso pues también se alimentan de algunas culebras habaneras, ¿listo? Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta en cuanto a sus hábitos alimenticios de las aves, ¿listo? Ahí está la ave justamente cosechando, alimentando. ¿Alguno trajo binóculos? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el ave que vemos ahí es un macho o es una hembra. ¿Una hembra? Un macho, muy bien. Entonces Macho. así podemos identificar justamente las hembras y los machos. ¿Cómo? Listo. A ellas se les considera que son muy territoriales y es totalmente falso con lo que se les está asociando ahora, y es que supuestamente ellas van y parasitan los nidos de los copetones. No son ellas, es otra especie que se conoce como chamones, ¿listo? Las mirlas sí eventualmente lo que hacen es que si encuentran por ahí un polluelo abandonado, haciendo mucha bulla, pues se lo comen. Pero ellas no van allá al nido a quitarle los huevos al copetón y a ponerlos de ellas, eso solamente lo hacen los chamones, ¿listo? Entonces, de hecho, pues en muchas zonas se habla de que el copetón está extinto, pero no es que esté extinto, lo que pasó fue que migró hacia otra zona porque pues sus nidos eran parasitados por los chamones. Entonces los chamones son aves de tamaño mediano, mientras que los copetones son muy pequeños y el chamón todo el tiempo pide comida, entonces los copetones gastaban toda su energía, vuela y consígales comida y ellos no podían alimentarse, entonces por eso se considera desplazado, ¿listo? Pero no es por las mirlas. Las mirlas inicialmente llegaron por el Tolima, pero pues ya llegaron acá muchas, se adaptaron y son importantes porque también nos ayudan en procesos de polinización, ¿listo? ¿Preguntas? Sí. También el desplazamiento del copetón tendría también que ver con algún tipo de eliminación de territorio o algo así, o solamente por el chamán. No, pues lo que pasa es que los copetones ellos en realidad no son de pelea, ¿sí? Entonces cuando ellos se sienten de pronto amenazados y sienten que hay presencia de otras especies de aves, ellos se van, sí. No les gusta estar ahí porque pues han sido, digamos, que agredidos por su tamaño. Pero entonces no es que de pronto los estén matando así como, sino es porque ellos les gusta estar en lugares solos y son muy territoriales en su espacio. ¿Listo? Acá vemos chamo. No hay, en esta zona no, pero sí a la otra entrada del parque, por la Piedra del Amor, allá sí se ven los chamones. Y un ejemplo, o sea, para ver el ejercicio de los chamones ahí explotando a los copetones, el humedal Santa María del Lago. Allá sí es muy común escuchar el chamón todo el tiempo chille y el copetón no lo ve en su ejercicio, ya vuela y consigue comida. Pero acá afortunadamente no. Acá le da frío. Ya llegó la compañerita, ¿cierto? ¿Bien? Ya me cansé. Porque luego empieza a... Listo. Entonces, en el parque, entre nubes, también encontramos humedales, pero no son naturales, son artificiales. ¿Listo? Quiere decir que pues, se requirió justamente la intervención del hombre para que esos espacios estén presentes acá en el parque. Son muy importantes porque, pues si ustedes ven la vegetación es nativa, ¿sí? Por ejemplo, ese arbolito que está ahí espelucadito, todos ustedes lo han probado. ¿Se les ocurre cómo se llama? Con plena seguridad les digo que sí lo han probado. ¿Lo han probado? ¿Se les ocurre pronto cómo se llama? ¿No? ¿Ustedes han de pronto tomado acetaminofén, aspirina? Sí.
súper bien. Sauce llorón, entonces de ahí se extrae el ácido acetil salicílico con el cual se elaboran pues muchos medicamentos, entre ellos el acetaminofén, la aspirineta, el Alka-Seltzer, todos esos medicamentos entonces se elaboran a base del ácido acetil salicílico. ¿Listo? Sauce llorón. Y este, Jalisco, que es el mismo que está allá. Árboles nativos muy importantes justamente que estén cerca a los cuerpos de agua, ya que ellos tienen la capacidad de retener agua, y cuando sus vecinos, o sea, llega una época demasiado seca y los vecinos están por ahí empezando a mostrar colores propios justamente de deshidratación, entonces lo que ellos hacen es que empiezan a devolver el agua a la superficie de la tierra para que todos se puedan beneficiar, ¿listo? Entonces yo creo que ustedes son así de juiciosos, súper compañeros, comparten, ¿cierto? ¿No? Bueno, no me sé. ¿La profe qué dice? ¿Que sí? ¿Que sí comparten o que no? Listo. Entonces, árboles nativos, como les mencionaba, muy importantes en procesos de restauración ecológica, generalmente muy asociados a zonas donde se presentan incendios forestales. Entonces, estos dos arbolitos seguramente van a estar presentes en los modelos de restauración ecológica que se van a implementar en la zona del incendio. ¿Listo? La planta que se ve ahí flotando, pues que estaba un poquito, no está en su etapa justamente reproductiva, juiciosa, es flor de loto, importante también porque funciona como una esponjita, entonces retiene agua, también la puede devolver en caso que la necesite. Y pues el agua que tenemos acá ahorita almacenada la utilizamos durante las épocas secas justamente para hacer riego a los árboles que están por ahí que no tienen posibilidad de recibir agua. ¿Listo? Más o menos tiene 3 metros de profundidad, pero pues hoy en día se dice que solamente tendría por ahí 1 o máximo 2, porque pues igual hay sedimentos que caen ahí y no has hecho limpieza, teniendo en cuenta pues que ya llevamos harto tiempo en verano y necesitamos y necesitamos pues justamente que esa agua esté ahí disponible porque necesitamos regar. ¿Listo? Entonces son 3 cuerpos de agua los que tenemos ahí, los aprovechamos justamente para hablarles a los niños acerca de que son el hábitat natural, por ejemplo, de los anfibios. ¿Listo? Entonces, ¿quién me recuerda cuál es la característica principal de los anfibios? Que empiezan en cuerpos acuáticos y luego pueden intercambiar en tierra, ¿no? Esa es una. Pero cuando hablamos de anfibios, hablamos de ambos medios, acuático y terrestre, para que puedan vivir. ¿Listo? Entonces también la característica que manifiesta uno, comenta la compañera, exotermos, quiere decir que necesitan de una fuente externa para poder regular su temperatura. ¿Listo? Entonces por eso les decía que en el caso de pronto los reptiles ahorita los podamos ver, porque ellos suelen salir cuando está haciendo solecito. Cuando está haciendo frío generalmente están por allá quieticos, perchaditos o escondidos. ¿Listo? Entonces vamos. Si tienen preguntas, por favor. Sí. Ellas sí se traen acá, pero acá sí es difícil porque el papiro resulta que las personas que viven cerca, bueno, ya a partir del 1 de enero se prohibió el ingreso de mascotas. Antes entraban y los perros inmediatamente ahí a la laguna. Entonces ellas fueron las que generalmente afectaron porque estaba casi que todo cubierto de flor de loto y de botoncito de agua o lenteja, y ellos acabaron con todo. Sí, entonces se prohibió, pero igual hay muchas personas que siguen ingresando con perros por las entradas que no son las permitidas. Y hay gente que no le gustó que le prohibieran entrar a su perro. Es que no entiendo. No, es que ahora es casi en las iglesias. Entonces aquí ha sido muy complicado. Que está justamente acá. Vale, es una plaza de Medellín. Entonces, aparte de cortadera, también tiene otro nombre, se conoce como pajita o cola de zorro. ¿Listo? Entonces, anteriormente o antiguamente se utilizaba mucho en las culturas indígenas. Resulta que las mujeres, pues anteriormente, como no eran tan abundantes los hospitales y estaban muy asociados a espacios rurales,
Cuando las mujeres iban a dar a luz, una manera justamente de anestesiarlas pues era sumergirlas de la cintura hacia abajo en un cuerpo de agua. La frialdad del agua, la temperatura del agua, entonces era la anestesia, y cuando los niños o los bebés ya nacían, entonces con esta planta se cortaba el cordón umbilical, ¿listo? Si la tocamos hacia arriba ya no corta, pero hacemos el corte contrario y es como el filo de un bisturí, ¿listo? Entonces es muy importante, justamente hablando pues de lo que fue nuestra historia y de los usos que se les dieron a las plantas, ¿listo? Esa que está allá, tan bonita, bueno, ahorita no podemos ver, pero tiene unas hojas acorazonadas, entonces se llama amarrabollo. ¿Y por qué creen que se llama amarrabollo? Justamente porque pues anteriormente también cuando las personas tenían malestar de estómago y era muy difícil controlar la soltura, entonces infusión y amarrabollo y así se controlaba. Entonces es muy importante, chicos, porque nosotros desconocemos el uso de las plantas y nosotros hoy en día somos demasiado dependientes de los medicamentos de síntesis química, ¿sí? Entonces pues la invitación también es a leer un poquito acerca de ese uso medicinal en las plantas, porque pues nosotros ya no tenemos periodos de vida tan largos como los tenían nuestros abuelos, ¿sí? Vivían 105 años, 101, 90. Nosotros hoy en día ya mucho a los 50 ya vamos que no podemos ni caminar, porque ya que las rodillas, que la cabeza, tomamos una pastilla y nos sirve para algo, pero nos genera dolor en otra parte del cuerpo. Entonces la invitación es esa, ¿listo? Yo me quedo revisando quién la necesita. Listo, por acá. Compartir un libro que se llama El Vademecum de las plantas naturales de Colombia. Y están todas las plantas que tenemos en el país y para qué usos medicinales tienen. Se los envío a los de mi grupo y ellos se las comparten a los demás. Porque es que no los tengo a ustedes. Pero la profe Flor sí. Sí, y yo lo subo a Muro. Listo, por ahí este arbolito que está a este lado, muy bonito, tampoco está en su época de floración, se llama siete cuernos. Ustedes observan las ramas, hacia donde inicia la ramificación, hay como unas costras de piel, entonces se dice que 7 pieles ahí, entonces por eso 7 cueros. Y la coloración de las hojas también, ¿no? Catalina ya no hacen talleres así como antes, que uno estaba aquí todo el día y... Entonces si ustedes quieren venir, a compartir. Ay, menos mal. ¿Estás bien? ¿Listo? No, pero... Listo. Listo, entonces, pues este tablero de aves hace referencia a las aves que podemos encontrar acá también, pero algunas que son propias de humedad, ¿listo? Entonces por acá tenemos un gavilán que yo les mencionaba, pues que él justamente, su principal fuente de alimentación son aves más pequeñas. También lo hemos visto, por ejemplo, alimentándose de la culebra sabanera. Entonces nos ayuda a controlar a veces sobrepoblación de algunas de las especies, ¿listo? Entonces el gavilán. Tenemos el colibrí chillón, que pues es una de las aves mucho más pequeñas que encontramos acá en la ciudad de Bogotá. Acá en el parque Entre Nubes se dice que más o menos alrededor de 12 especies hacen parte del inventario de esta especie en Entre Nubes. Colibrí chillón porque todo el tiempo está cantando, entonces también se dice que es una ave muy melancólica, ¿listo? El perijito, que es más como propio de los ecosistemas de humedal. Mentiras, este no es el perijito. Es la chisgandina, entonces propia de este ecosistema, casi la podemos ver, pero está muy asociada a un poco más los ecosistemas como ya de Subpáramo, entonces en Juan Rey sí la podríamos observar, ¿listo? Por acá, entonces el chamón, que era el que yo les mencionaba, que es el encargado de parasitar los nidos de los copetones. ¿Listo? Este es un macho, la hembra es cafecita. ¿Listo? La tingo azul, que no es una especie propia,
de Bogotá, es más bien una ave migratoria, entonces muchas de las que llegan acá a la ciudad provienen de los llanos orientales. Su lugar favorito para llegar justamente es el ecosistema de humedal, entonces ahorita por ejemplo estamos recibiendo una buena cantidad de tinguas acá por lo menos en el humedal Santa María del Lago, ¿listo? Cuando es juvenil, entonces generalmente es cuando migra, llega acá a Bogotá y todavía no es muy fácil observar o identificar su especie, teniendo en cuenta pues que ella no llega totalmente azulita, sino llega todavía café, y a medida pues, que va aumentando su edad, entonces va tomando ese pigmento en sus plumas, ¿listo? Por acá tenemos una ave que de pronto representa a muchos, ¿sí? Entonces cuando a veces le dicen a uno que no está muy hablado, le dicen como ya deje el sirirí, ¿cierto? Entonces es porque hace referencia a que es una ave que también le gusta cantar mucho, su principal fuente de alimento teniendo en cuenta el piquito, entonces los mosquitos, los insectos, entonces hace su vuelo así, 8 contra, ¿listo? Ahí justamente porque mediante su vuelo va entonces identificando y recolectando su alimento. ¿Listo? Y el periquito de anteojos, este sí que es el propio de ecosistemas de humedal, lo vemos mucho justamente, aquí se ve en el arrayán, o también le gusta mucho la uva, ¿sí? Entonces es su principal fuente de alimentación en los ecosistemas de humedal. Y la mojita bogotana, que también es propia de ese ecosistema de humedal, acá tenemos un macho, ¿listo? Recuerden que macho, colores muy vistosos, hembras, colores muy discretos. La hembra no es así negra, ni tiene tampoco esta cabecita amarilla, sino es cafecita y es un poco más pequeña. Intenta pasar desapercibida, entonces. Ella sí es propia de acá de Bogotá, o sea que es una ave nativa, ¿listo? Y pues acá una imagen que corresponde a los humedales, pero está desactualizada porque pues como les mencionaba, a partir del año 2021, mediante el decreto que reglamenta el plan de ordenamiento territorial, ya no tenemos 15 ni 13 humedales, sino tenemos 17, ¿listo? Entonces, pues acá está una imagen de Bogotá con algunos de los humedales presentes. De hecho, pues acá se pueden dar cuenta también el nombre del parque, ¿no? Entonces era, por ejemplo, Aula Ambiental Soratama. Hoy en día todos se elevaron a esa categoría de Parque Distrital Ecológico de Montaña Soratama. Entonces, cuando reciben esa categoría o se elevan justamente a ese espacio, quiere decir que se debe hacer mayor inversión porque hacen parte del ecosistema estratégico y vital para Bogotá, que hacen parte o integran la estructura ecológica principal de Bogotá y que tienen conexión pues, con los páramos. En este caso el páramo más grande del mundo, que ¿cómo es que se llama? Sumapaz. Listo, pero le falta el apellido y el nombre completo. Para que sea el páramo más grande del mundo, su nombre completo es Complejo Cruz Verde Sumapaz. ¿Listo? Entonces, que inicia pues en la localidad de Sumapaz y está por allí, se une justamente con el corredor de Chingaza. ¿Listo? Entonces, eso también es importante conocerlo. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿No? Entonces ahora sí preparémonos para subir a la montaña. Como recomendación, sorbitos de agua o lo que hayan traído líquido, pero poquito. Si toman abundante les va a dar fatiga con mayor facilidad. Cuando ustedes quieran, precisamente porque cuando nos desconectamos con la naturaleza, cuando nos reencontramos con ella y la respetamos, como que nuestro cuerpo y nuestra mente también se alivia. Entonces, el que lo quiera hacer no es obligatorio, no tiene nota, es voluntario, puede cerrar sus ojos, puede pedirle permiso a la montaña, va a entrar a un lugar sagrado y puede entregarle todo lo que lo está cargando. Y créame que cuando baje, va a respirar y se va a sentir completamente diferente. ¿Listo? Una autorrelación. Exactamente. Bien, chicos. La ventana. ¿Va a acercarse qué? A la ventana. Ay, ¿qué quiere? Tigrillo, lanudo y qué? Armadillo. Armadillo, tigrillo, lanudo, el camaleón andino. Gracias. Ardilla, colibrí, mariposa. La primera semana de diciembre, entonces a las personas que vienen a acompañarnos en la celebración se les regala en arcilla hojitas como estas, que son justamente del salpio negro, para que ellos conozcan un poco
poco las especies que son representativas o propias del ecosistema de montaña. No, es bonito, pero una pesa. Soy muy floja. No, o sea, me gusta. Y como salgo a las 10 de la noche, pues yo me voy a sacar a las 12. No sé. Pero porque solo son fines de semana. Incluyen el servicio y la parte que vamos a hacer. Como que vean, no sé. Profe, ¿cómo se llama el pájaro? Tiribí. ¿Titiribi? Tiribí. El que hace ruido. Espera, Melissa. Perdón. No, esto es gratis. Solamente que hay muchos no tienen la voluntad de venir. Aquí en Bogotá, en Colombia, se aprovecha para que esta es la quebrada. Esta es la quebrada, ¿no? La nutria. Les digo yo, Por eso. desde acá, del puente para acá, Sanchito, no mentiras, del puente para acá es un área que no corresponde al parque. No es responsabilidad de la Secretaría de Ambiente realizar labores de mantenimiento y de conservación, sino que este traído es de una persona, o sea, tiene un dueño que es privado. Y el señor, pues ahí se nos presentan diferentes inconvenientes, porque si ven acá muy cerca está el barrio, entonces los tratamos de encontrar, está rico de pegante, el chico que se viene a fumar. Es una entrada no autorizada, digamos, para hacer una parte, pero hay personas que viajan por ahí, entonces por eso siempre pedimos que cuando venimos en el recorrido, el guarda debe estar y nosotros no podemos pasar a este lado, por seguridad de todos ustedes. Aparte de eso, pues entonces hablamos de las especies forestales que son introducidas, y la de florecita amarilla entonces hace referencia al retamo espinoso. Es una planta que viene de Europa, llegó hace mucho tiempo a la localidad de Usme y se trajo con el fin de hacer cercas vivas, pero el problema se desbordó. Es una planta que se considera invasora, de hecho pues lo es, y no vino solo así, lo que vino con un familiar, que es el retamo liso. Entonces la única diferencia es que este tiene espinas, el otro no, pero generalmente son lo mismo. Se consideran pirogénicos o piroplásticos, entonces si una colilla de cigarrillo está por ahí, ellos inmediatamente inician fuego. Si por ejemplo a ustedes les parece muy bonita la semillita y se la llevan para su casa, la tienen 10 años guardada y no tiene contacto con la tierra, va a estar ahí también. Pero inmediatamente tenga contacto con la tierra, entonces se activa y ahí germina y hace todo su proceso reproductivo. ¿Listo? Entonces, complicado que esté muy cerca al parque, porque si se llega a prender fuego, imagínense cómo la podemos tener. Espinoso. Pues el incendio que se genera. Pero también hay retamo liso. También por la dirección del viento. Y porque arriba no puede acceder un carro de bomberos, ni nada, se nos tocaba las quebradas secas porque no teníamos necesidad, estamos en temporadas de lluvia. Entonces la única manera que se puede helicóptero y personas en tierra, corte vegetación y hagan una barrera para poderlo detener, casi no se logra, ¿listo? Entonces no debería estar acá en el parque. Se ha intentado, se ha dialogado con el señor, pero pues también es la única forma de vida que él tiene, los ingresos que vienen de la agricultura y la ganadería. Si el señor, digamos, deja de cultivar, de que va a vivir, si deja de tener vacas que le producen leche, de que va a vivir, si es campesino toda la vida y más en Bogotá, donde es tan difícil ahora conseguir un empleo si no se tiene un estudio.
que no se tiene una palanca. Entonces, eso también nos lleva mucho a reflexionar lo que sucede pues acá en Bogotá, ¿listo? Entonces, en esa zona predomina el hecho porque allá se generó un incendio forestal hace más o menos un año también, pues toda esa monta ese pedazo de allá quedó sin vegetación, pero pues ahí va en todo su proceso de sucesión y de recuperación. Pero nunca va a ser igual, van a pasar más o menos 100 años para que esté un poco parecido a lo que originalmente era. Que, como les digo, tarda mucho tiempo y más en condiciones como las que tenemos acá de que está el habitante de casa, entonces viene también, busca por ejemplo el eucalipto para venderlo, la vegetación lo que pueda, entonces el eucalipto lo corta y va y lo vende, entonces ha sido muy complicado, ¿listo? El nombre de la quebrada La Nutria, que pues no nace sino atraviesa el parque entre nubes. Ahí vemos entonces justamente lo que no debería pasar, los cuerpos de agua, y ese plástico, la ropa, ya no se ve, pero antes era la sala, el colchón, lo que no servía, toda la quebrada. Ya pues entonces con la ayuda también del cuerpo de vigilancia, ellos hacen un control casi que todo el tiempo, entonces no es el residuo que botan ahí, sino lo que viene es de la parte alta, lo que queda ahí, entonces ellos también nos ayudan cada rato en la jornada de limpieza, de mantenimiento y de control en este espacio, ¿listo? La otra enredadera que se ve ahí, la planta que se ve ahí como en la superficie del retamo, se conoce como muelenbequia, también es muy invasora, entonces ella lo que hace es que coge y las abraza, no permite que se desarrolle. Las nativas entonces, por eso casi que acá no vemos vegetación que predomine, sino solamente las que son introducidas, pero nativas casi no hay nada porque no reciben la luz solar que deberían recibir para poder crecer de manera óptima, ¿listo? Entonces pues el agua está muy contaminada, tiene espuma, un indicador de que está en contacto justamente con algún tipo de detergente, de jabón. Entonces un cuerpo muerto recibe el nombre de la quebrada La Nutria justamente porque hace bastante tiempo las personas que vivían acá cerca del parque nos contaban que ellos podían venir a hacer avistamiento de nutrias. Sí, pero pues las nutrias requieren también de agua cristalina, limpia, potable, entonces acá ya definitivamente no van a estar. Entonces, si de pronto viene por ahí algún pez capitán de la parte de arriba del nacimiento, pues definitivamente muere porque al encontrar esas condiciones él no se puede adaptar, necesita de agua muy limpia, de un ecosistema óptimo. Ahí es cuando empezamos a tener inconvenientes con pérdida justamente de la biodiversidad. ¿Listo? ¿Listo? Entonces el helecho, por ejemplo, no. Esa es una estructura que mantiene un tubo, o sea, está forrado un tubo que lleva agua. No es, pareciera un puente, pero es un tubo que se El helecho sí, de hecho el jardín botánico lo controla, porque él genera lo mismo, o sea, es tan fácil que entonces dentro de los protocolos de los jardines en Bogotá, el jardín botánico sí considera que se debe controlar, pero ella parece muy fácil enseñar dónde se generan los medios forestales. Lo único bueno es que lo tiene para los ramos. Domingo de Ramos. Este domingo creo que es domingo de Ramos. Ay, está mal. Entonces uno puede llevar a la otra. No. Comprando panes. ¿Cómo vamos, Chorizo? Súper. Yo sé que sí. Primero me cuelgo yo. Altamente intervenido. Con hecho esto es ¿Cómo si están las cosas así? ¿Mm? En la columna de mi abuela. Claro, eso se pega súper bien. ¿Cuál tienes? Él cultiva. Ustedes miran que es que les dijeron un poco lo mismo. Es que no hay una delimitación, ¿sí? No, eso ya es de él y el señor dice, pero bueno, denme una pensión mensual, págueme mi terreno y denme una pensión mensual.
Y pues es que también es difícil que una persona que toda la vida ha trabajado en el campo aprenda un oficio a esas alturas de la vida y que sea un sustento, ¿no? Él dice que él vende la leche, que el litro más o menos lo vende como a 2.000 pesos y que vende 20 litros, que con eso tiene para sostenerse todos los días. ¿Y que él en qué va a trabajar si vende ese terreno? Y claro, uno se pone a pensar y es verdad. ¿Cómo se sienten? Bien. Listo, seguimos. Pues en cabeza, Laura. ¡Opa! ¿Lagarto? ¿Qué? Lagarto. Lagarto. Se escondió. ¡Ay! No, que se escondió. Estaba tomando el sol. Imagínense. Creo que es Jesús me. ¿Sí? Con razón. ¿Y volvió a tal parte o...? Por allá uno se encuentra con el novio o con la novia y se les olvidó. Monserrate y Guadalupe, ¿listo? Entonces, estos cerros de allá también hacen parte de los cerros orientales y también cada uno tiene su nombre. Lo que pasa es que ellos son muy populares porque no los visitamos, no los reconocemos como los santuarios de Monserrate y de Guadalupe. Por allá, Cerro de Pan de Azúcar, todos estos pequeños. Y este es un mamífero muy grande que está acostado con la trompa hacia adelante. ¿Qué es? ¿Un elefante? Sí, un elefante, muy bien. Desde allá, algo de lo que todos nos alimentamos cuando nacimos. Leche. Leche, pero bueno, no digamos nos alimentamos, sino que lo utilizábamos para poder obtener la leche. Sí, duro. ¿Seno? La teta. Pero también se dan cuenta que a la mitad más o menos tiene una zona que se debe descapotar. Entonces también se conoce como la serranía del Sucre. ¿Listo? Muy polémico porque hace muy poquito tiempo el Ministerio de Ambiente, por medio de un decreto, no permitió más el avance en ese espacio. Se estaba construyendo una aula ambiental y se tenía proyectado justamente también realizar recorridos, pero por una solicitud comunitaria eso quedó quieto. ¿Listo? Entonces hoy en día no lo podemos visitar. Acá lo que yo les decía que es muy preocupante y tiene que ver con lo que está pasando hacia esta zona del parque y hacia el lado de la montaña. ¿Qué será? Invasión. La construcción de viviendas. Ustedes ven son proyectos de vivienda de 10, de 8 pisos. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocasiones? Si ven hacia allá, se van a dar cuenta que hay zonas donde la montaña se está desprendiendo. ¿Sí ven? Y eso es justamente una de las consecuencias o los resultados cuando construimos esos proyectos de vivienda tan grandes, que lo que hacen es quitar estabilidad a esa montaña que está cerca de ese espacio. Entonces ahí no se deberían construir esas viviendas, ¿listo? Y pues además vienen hacia acá, ¿no? Es el área protegida, el área de interés para todos y si se construye. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a respirar. Listo, si los árboles se acaban. Los altos del sur. Buenos días. Buenos días. Iba a empezar un proyecto de vivienda y lo detuvieron. ¿Y lo del Sucre tiene que ver con una comunidad indígena? Pues que yo tenga entendido, no, es más comunitario, es más porque si hay una leyenda cerca de esa montaña y era que por su proximidad, por su altitud, los indígenas caminaban en dirección hacia la montaña más alta porque se sentían muy próximos a su Dios. Entonces subían a hacer ofrendas y pagamentos, pero que una comunidad indígena reconocida ahí, no. Pero eso es una polémica grandísima. La semana pasada
hace como 15 días se tomaron la secretaría, pusieron escribieron en el piso, estuvo pesado. Pero para entrar es solamente urbanismo. Sí, porque ya como donde Llegar allá. ya empiezan a explorar. Está muy complicado el tema de la expansión urbana. Sí, Y bastante. con alcaldías como las dos anteriores no nos ayudaron. Bueno, y Listo, esta, chicos. y esta no opino. Sí, todo el tiempo 41 y yo estoy la caminata para llegar allá a mirar criminales. En esa zona allá fue lo del incendio. Juan definitivamente no está acá. Es que no. Eso de pronto me hizo un rasguño. Todo el material que se recolecta se lleva a propagación. Y yo pues, Bueno, no he vuelto más de una vez al mismo lugar. Ya. Sí, bueno, ¿se Santander? Es que mi abuelita tenía. Uy, no, pero esto no es. ¿todos bien? Una fría. No me diga. Chistoso. Me trajo la pedilla. ¡Oh, pana! Es que me resbaló no te ¿De cuánto era el billete? como papita no le hice por ahí. ¿Las profes vienen? Entonces ahí se puede.
relleno sanitario de Doña Juana, o sea que allá llegan todos los residuos que desde la casa, desde el colegio, desde la universidad nosotros producimos. ¿Listo? Entonces chicos, porfa, acá la reflexión tiene que ver mucho con lo que sucede en la ruralidad, ¿no? Y es que en la ruralidad están los campesinos. Todos nos beneficiamos diariamente. Y nosotros a manera reciente lo que hicimos es enviar alrededor de 6.400 a 7.000 toneladas diarias. Entonces allá, así como pronto ustedes viven en su casa, deliciosos, allá en ese espacio pues viven entonces familias campesinas, los niños pues son muy propensos a padecer enfermedades respiratorias celestes en la piel justamente por la contaminación en ese espacio, ¿sí? Que también es preocupante pues que en la parte de abajo está el río Tunjuelo, ¿sí? Uno de los afluentes principales del río Bogotá, y lo que se dice es que en ese espacio definitivamente muere, teniendo en cuenta pues que el lixiviado, pues, justamente ese líquido que se produce por la descomposición de todos esos residuos, tiene una planta de tratamiento, pero que la planta no es totalmente suficiente para poder hacer tratamiento a ese lixiviado, y que entonces se abren las válvulas y que tienen contacto con el Tunjuelo, y es totalmente verdadero porque uno pasa y antes de que el río llegue al relleno sanitario el agua viene, pues se le ve con sedimentos, de pronto con espuma, pero al pasar por el relleno toma una tonalidad negra, ¿sí? Entonces uno dice, pues efectivamente sí está sucediendo. ¿Listo? Entonces pues el relleno tiene más o menos un área aproximada de 605 hectáreas, está ubicado en Ciudad Bolívar. Una de las principales afectaciones en esa localidad pues es el relleno sanitario y también el parque minero, ¿no? Que es toda esta zona que está en la parte de abajo. Se extrae mucho material todos los días justamente. Yo tengo algo por acá. Esta es la sombrilla de Es mi sombrilla. Perdón. Entonces pues muchas de las empresas que se dedican justamente a la extracción minera están en Ciudad Bolívar, teniendo en cuenta la calidad del suelo. Eso también es preocupante. La montaña que ustedes ven hacia el fondo era la montaña o el camino preferido por las personas indígenas que caminaban hacia el Sumapaz. Entonces ese espacio se conoce como el camino hacia el Sunapa, el camino de retorno hacia el Sumapaz. ¿Listo? Es toda esa cuchilla que se conecta con el camino del Sumapaz. Entonces pues yo sí les invito, yo siempre les digo a los niños que sí saben leer y me dicen que sí, y pues ustedes saben leer y comprender muy bien. Entonces porfa, antes de botar un papelito, o sea un papel, una botella, porfa pensemos en si le podemos dar una segunda oportunidad o no a ese residuo y dejemos de generar esa afectación porque nosotros necesitamos de los campesinos. Ellos son fundamentales para nosotros. Y si el relleno sanitario se sigue expandiendo, pues toda esa vereda definitivamente va a desaparecer del mapa y de qué nos vamos a alimentar. Necesitamos que esas familias sigan allá en ese espacio y pues que no estén como tan afectadas como lo están actualmente con esos malos olores. Si algún día tienen la oportunidad de ir, pues se van a dar cuenta que muchísimas casas en su fachada tienen una tela que está llena de un pegamento. Entonces el pegamento cumple la función de que el mosco llegue, se pegue ahí y no siga derecho para la cocina y el cuarto de los niños. Pero pues eso a veces, por ejemplo ahorita en esta temporada de verano, es un problema incontrolable porque ellos aprovechan justamente ese clima para poderse reproducir, ¿sí? Y los moscos son bien brillantes, pero bien alimentados que están. Los niños dicen que no hay ratas, sino que hay conejos, entonces yo me imagino el tamaño que tienen los roedores en ese espacio, ¿sí? Entonces es una reflexión que es muy importante y uno piensa que no, que es que esos problemas, o sea, yo pago para que recojan la basura y que miren a ver cómo se defienden. Y no es un problema, o sea, no es problema de los que están allá, es problema de todos porque de una u otra manera los vamos a ver afectados. En el futuro de pronto vamos a tener que comprar los alimentos un poco más costosos, o ya estamos viendo que ya no están alimentando de manera saludable, sino que todo lleva justamente para la conservación muchos químicos, ¿sí? Y vemos muchas enfermedades nuevas, ahora tiende mucho o tendemos mucho a padecer de enfermedades como por ejemplo cáncer, ¿sí? Y eso es derivado también de los alimentos. Entonces pues eso quería como que reflexionáramos un poquito acerca de lo que sucede en ese espacio, ¿listo? Es importante, digamos, con lo del relleno, más bien, un gran porcentaje de los residuos creen que son plásticos, exacto. Todos creemos que los malditos plásticos, ¿cierto? Pues resulta que el relleno
más o menos entre el 40% de las cosas que entra se pueden reciclar, pero adicionalmente se pueden compostar, porque es de todo, la habichuela que no me gusta, la ensalada que no me como, la manzana que se me cayó y se me puso negrita y ya no me comí, y todos esos residuos los podemos compostar desde nuestra casa. Si nosotros le diéramos otra oportunidad a esos residuos orgánicos, la vida útil del relleno se incrementaría un montón, pero como no lo hacemos o porque no nos comemos todo, por ejemplo lo que nos sirven en el plato, entonces es un problema muy grave y aparte es un problema que sería muy fácil de tratar, pero no lo hacemos. Si ustedes ven los bancos de alimentos, el 60% de los alimentos que llevan a las plazas de mercado se pierden, o sea, el 60%, ¿pueden creer eso? O sea, para mí eso es inconcebible. Y la gente se muere de hambre. ¿Por qué se muere de hambre? Y el 60% no se aprovecha. Y ese 60% llega directo a las plazas de al relleno sanitario. Entonces, muchas veces le echamos la culpa solamente a los plásticos de un solo uso, solamente que a un tipo de residuos, y no nos damos cuenta que nosotros mismos generamos un montón de residuos que ni siquiera somos conscientes de eso. Entonces, cuando no se vayan a comer algo en el plato, cuando vayan a botar algo porque está medio magulladito, porque, no sé, algún tipo, piensen antes en eso. Hay muchas ahorita entidades que ayudan a hacer compostaje de su casa, hacen pacas comunitarias en los parques de cerca a su casa, donde pueden disponer de esos residuos orgánicos e intentar disminuir un poco el impacto que le estamos generando. Y en los restaurantes como tal, los restaurantes son los que más botan comida. Pero miren que Yo no puedo Entonces ahí, hacer ¿cómo eso, hacemos? o Ahí sea, se puede hablar con... muchos de los restaurantes inclusive los venden para las marraneras. Sí, Ah. entonces digamos que... Pero en las marraneras no tecnificadas, de pronto, ¿no? Porque, Sí, las que yo vi Las artesanales. por la ventana de mi casa. sí, que son las más riesgosas también, porque puede haber también parásitos. Sí, son focos de salud, de problemas de salud pública. Entonces, pues esa es importante. Vi a muchos con botellita. Chicos, ese plástico dura más o menos entre 300 a 400 años en descomponerse. ¿Sí? Y un botilito, esos que ustedes utilizan, lo pueden utilizar muchas veces. Entonces, ahí sí viene el cuento que nos morimos nosotros, se mueren nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, y la botella sigue entera en el relleno sanitario. Y nosotros la utilizamos por ahí, o sea, sí, porque por bien que nos vaya la tengamos mucho tiempo, entonces por ahí unas 6 horas o 4 horas en desocuparla. Los domingos se incrementa muchísimo el uso de ese plástico porque hay mucha gente que sube a hacer deporte. Y la botellita media hora la ocupan y en la basura. ¿Sí? Entonces complicada la situación y a nosotros nos falta mucha conciencia y mucho conocimiento acerca de la reutilización de esos residuos, que son uno los plásticos, vidrio, que el metal y todo eso se puede reutilizar, y lo otro pues tiene que ver con todos los residuos orgánicos que también producimos muchos desde nuestra casa. ¿Listo? Entonces contarles un poquito lo que vemos allá al fondo, que parecen como viviendas, en realidad no es una vivienda, es el espacio de nivel que tiene más o menos para 24.000 individuos. Entonces, ¿qué se hace? Se hace el recorrido en el parque cuando tenemos muchas semillas. Y esas semillas se llevan a un proceso de propagación, luego pues pasan a otras bolsitas y se llevan a diferentes puntos de la ciudad donde se adelantan procesos de restauración en Colombia. ¿Listo? Antes lo que hacían era que salían por allá a Zipacón, a Oaxaca, a recolectar semillas y no terminaba nada. Pues decíamos, pero ¿qué estamos haciendo si acá tenemos muchas semillas y consiguiendo por allá lo que no es de nosotros? Entonces, desde que se recolectan semillas acá, lo que se lleva a campo sí definitivamente por lo menos el 95% germina y se adapta muy fácil al ecosistema cercano acá al parque Entre Nubes. ¿Listo? La cuchilla de arriba entonces es el punto más alto del parque, hace parte de la cuchilla de Juan Rey, que también es un área que ocupa el parque. El parque está ubicado en 3 montañas, ¿sí? Entonces tenemos, no se alcanza a ver desde acá, pero sigue entonces allá la cuchilla del Gavilán. Tenemos esta que es la de mayor extensión donde caminamos, es la de Juan Rey. Y por allá, por abajo, por la Piedra del Amor, tenemos entonces la cuchilla de Guacamayas, que también es un área que ocupa el parque. ¿Listo? Lo de cuchilla es por el talud, o sea, por el grado de inclinación. Sí, correcto. Entonces, para que de pronto, pues hablamos con la profe, pues no sé si de pronto con ustedes es la oportunidad o con compañeros de ustedes, pero la intención es haciendo el recorrido, hace el recorrido desde allá, desde el punto más alto del parque, que
que se alcanza más o menos una altura sobre el nivel del mar de 3.125. ¿Listo? Y ahí pues empezar. Toda Bogotá. Desde el mirador que está hacia este lado se ve toda Bogotá. Entonces sí se puede programar para otro día, pero entonces tener en cuenta que cuando hacemos ese recorrido deben llegar todos en bus. No puede llegar nadie en carro ni en moto porque se inicia en un lado y se termina en otro. ¿Listo? Y pues al igual que hoy tenemos el acompañamiento también de la vigilancia, podemos de pronto ir al vivero. Por aquí en la parte de abajo tenemos una casa que se conoce como el refugio, que es una casa bastante antigua, tiene la original teja de canto y está construida en tapia pisada, entonces podríamos pensarlo como un recorrido posteriormente. ¿Listo? Hoy pues hacemos este recorrido porque eso está dentro de la planeación y pues les mencionaba que yo tenía un compromiso ahora en la tarde, entonces la próxima lo podemos hacer ya con mayor tiempo porque iniciando allá y terminando abajo nos tardamos más o menos entre 3 horas y media a 4 horas dependiendo del paso. Sí, es un poco más extenso. Listo, entonces de mayor exigencia, entonces es importante que traigan el bastón. Ya si ustedes de pronto quieren venir un fin de semana o cualquier día, el parque está abierto desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Importante que cuando lleguen se anuncien con el guarda y ellos garantizan que por lo menos cada vez que ustedes pasan por un punto donde hay vigilancia, les pregunten su nombre. Entonces es una manera de ejercer un control y saber que ustedes sí están bien, porque pues el parque, como vimos abajo en la quebrada La Nutria, pues se presta también para que personas ingresen de pronto con otro propósito. Entonces, el propósito de los guardas es definitivamente garantizar pues, la integridad y la seguridad de ustedes mientras estén acá en el parque. ¿Listo? O sea que es una amenaza de alto grado, digo yo, porque en cualquier momento ellos pueden... Sí, pues a nosotros en los grupos así organizados no nos ha pasado nada. ¿Para qué de pronto yo voy a decir? No ha pasado nada, pero sí hemos escuchado personas que de pronto dicen, no, es que fui a hacer deporte y me robaron, ¿sí? Y sucede de pronto un poco más como hacia la parte de abajo. Bueno, por allí está el portal de Usme, entonces ahí es de pronto donde sucede más. Claro que por ejemplo en Semana Santa, si ven la cruz, aquí arriba, entonces también vienen muchas personas porque hacen una peregrinación. Sí, entonces eso también cuando llega mucha gente al parque y ven que hay mucha gente, ahí eso se presta para muchas cosas, entonces por eso se refuerza también la seguridad. Pero como les digo, hasta el momento pues afortunadamente, si hubiese pasado algo yo no estaría aquí porque soy extremadamente nerviosa. Entonces yo digo, no, yo no vuelvo. Pero no he visto nada, pues sí he escuchado comentarios, de pronto gente que entra sola, que de pronto ingresa por los senderos que no son. Y pues hoy, como por ejemplo que encontramos la botellita ahí del pegante, y así los guardas cuentan muchas historias, pero que yo haya visto así, que yo lo viví afortunadamente. ¿Listo? Entonces lo que está allí, esa roca, se conoce también como el sendero de Cucarrones. El palito, digamos que la marca amarilla con rojo indica pues que es un bien del distrito o donde el distrito está ejerciendo algún tipo de control, entonces puede ser restauración ecológica, pero pues tengamos en cuenta que por donde subíamos ahorita ya hay una cerca. Entonces lo que el guarda nos confirmó efectivamente es que no es área del parque, pero que el dueño, la familia Morales, la entregó a la secretaría, la cedió por decirlo así, para que adelante procesos de restauración y conservación. Y eso ya casi no se ve porque pues ustedes saben que el terreno ahora es muy costoso, entonces podría fácilmente construirse un proyecto de vivienda, pero pues el señor por lo menos tiene interés en que todavía se mantenga un. Entonces eso es importante, invitarlos porque vamos a adelantar un proceso de restauración ecológica y unas 11 hectáreas donde se presentó el incendio forestal y se tiene proyectado que sea para julio, porque pues como saben tenemos que tener un tiempo de espera para que se regenere, se recupere un poquito la vegetación y también pues esperando las lluvias, ¿no? Y lo que se dice es que más o menos junio hasta agosto va a ser una época de bastante lluvias, entonces así por lo menos garantizamos que esos arbolitos reciban el agua que necesitan y no que se zancochen ahí en medio de ese solazo. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo claro? Lo que tú dices del bus, o sea que si va a haber una próxima visita, es más práctico alquilar un bus para que nos vengamos todos en el bus. Que queda más fácil llegar. Más fácil allá. llegar, porque ustedes llegan, público. llegan por ejemplo al portal 20 de julio y toman el alimentador Juan Rey y se bajan ahí en el CAI y eso los lleva directo, antes del CAI, los lleva directo a la entrada al parque. Ya. No hay que hacer como acá que toca transbordar y ubicar la ruta sí. y finalmente ninguna llega tan cerca al parque como esperaríamos. Entonces allá es mucho más fácil llegar. Para quienes van de pronto de Usme, de Santa Lira, de ese lado, hay una ruta
pues que son carritos piratas, pero que han trabajado siempre subiendo personas, entonces igual también es económico, uno paga 2.000 pesos y lo dejan ahí a 3 cuadras del parque, sobre la avenida principal. Entonces también es una alternativa, pero pues igual si de pronto quieren participar de la jornada, siempre lo que se ha dicho es que mínimo se debe garantizar el transporte desde puntos específicos de la ciudad, como por ejemplo Portal Tunal, Chapinero, Teusaquillo, para traerlos acá. Entonces chévere que de pronto nos encontráramos con algunos de ustedes en esa jornada de restauración. Para hacer la campaña de reforestación. Eso, entonces acá pues como les digo se les garantiza por lo menos la seguridad y la integridad mientras estén en el parque. Ya pues la salida ya ustedes asumen su responsabilidad, pero pues andando en grupo todo es mejor. Listo, entonces sí pues nos gustaría. Entonces vamos a hacer el descenso nuevamente hacia el punto donde iniciamos el recorrido. Lo importante es nuevamente que revisen los cordones, porque pues bajando ruedan las piedras, ¿cierto? Entonces, porfa, mucho cuidado. Y las personas también, efectivamente. Y los celulares están costosos para que no los lleven por ahí en la manita. Dijo un compañero que los coxis también están demasiado caros, entonces cuidado. ¿Listo? Sí. Compré pan. Este es un nacimiento de agua. Entonces, las personas que viven acá cerca al parque lo que hacen es que ponen mangueras y se llevan el agua de acá. Sí, pues a pesar de que estamos en una época demasiado seca, si ustedes ven ahí sigue justamente el agua presente. Compré pan. Camaleón. Camaleón. Conocer como el Torodoy. Torodoyo compré pan. Uy, esas arejitas todas malucas. Video. ¿Cuál es el fin de publicar el video? El propósito, pues. Atención a ciudadano. Atención al ciudadano, @bogota.gov.co. Ok. ¿Este es Usme? Entonces primero Juanito. Pero no, creo que es Anita. Así no se veía Guatemala. No creo que Porque si se ve el resto, no fue. ¿Cómo se llama esto? San Cristóbal. Pero es que no se ve Como el bonito. Quindío, Pues, Santa Rita, normal. Nueva Gloria, Villa Gloria, ¿cómo se llama? Gloria Valencia de Castaño, Por allá en nuestra universidad. Altos del Suque. Sí, amiga. Sí, por Después allá, de de esos esos. edificios de allá. Sí. Ajá, en esas casitas que se ven ahí. Yo creo que a Brandon le encantaría ir al desierto de Ratataco. ¿No has ido? No. Es re lindo. Sí. Ya Por- cayó el primero. ¿Por aquí subimos antes? Sí.
Me perdí. ¿Cómo fue que hicimos ese? Sentí que nos fuimos por el otro lado. Ok. ¿Van a tomar foto grupal? Bueno, sí, aquí está bonito. Ah, ¿cómo es allá? Así sudados, rojos. Ah, ¿cómo es allá? Y les tomo la foto. Ahorita bajan cachito todos. Esa es la señal de que viene Ana. Pero la De pronto debería cerrarla. Estaba cansada. ¿Me recuerdas que tanto tengo que poner en el correo para pedir permiso de ahí? Listo, ahorita entonces apuntamos, ¿vale? Chicos, vamos, porfa. todo.